Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Bienvenidos, comienza hasta ahora. ¿Cómo están? Bienvenidos, comienza hasta ahora Mirada Financiera aquí en Radio Infinita en el día del IPOM, pero más importante en el día de nuestro aniversario. Nuestra radio cumple hoy 39 años. Por supuesto que un gran saludo a todo el equipo que ha hecho posible que esta radio esté 39 años por las ondas. ¿Cómo estás, mi querido Alejandro Alarcón? Muy bien, querida Paulina. Aquí mirando la cifra, un poquito Yo asustado. sé, quise mezclar un poquitito alguna noticia mala con una noticia buena, esperanzadora, porque obviamente que vamos a estar comentando las cifras del IPOM que entregó esta mañana en el Senado, Fue el Senado, sí, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara. Es un mandato constitucional de que debe reportar cada 3 meses a la Comisión de Hacienda del Senado las cifras de la evolución de la economía. Y bien malita la evolución de la economía. Mala. La verdad que, bueno, la semana pasada lo habíamos comentado, lo dije al aire, que felicitaciones. Bueno, en una mala cifra le achuntaste cuando dijiste que el IMASEC iba a ser un 0,5%, pero y de tú lleno. me dijiste, eres el más bajo. Sí, te dije, ¿Ya? qué pesimista eres, te dije. Sí, está grabado. Sí, y la verdad es que se equivocó mucha gente. Lo lamento por ello, me alegro por mí. Bueno, yo lo lamento por el país, la verdad. Bueno, que claro, y por la familia y por aquellos que han perdido su empleo, es para lamentarse realmente. Bueno, vamos a estar comentando de ello, pero antes, como nos esperan nuestros auditores, les voy a contar cómo han estado las bolsas. Partimos con el Asia, el Nikkei bajando un 0,41, Hang Seng también abajo. La verdad que Asia todo en rojo, 0,19, Shanghái 0,05. En Europa hoy día hubo datos bien decepcionantes de la producción en Alemania, bien mala la producción en Alemania. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,30, CAC 40 de París también arriba un 0,61, el DAX alemán también en positivo un 0,62 y el IBEX 35 de España un sólido 1,30 arriba. En Estados Unidos está bajando la bolsa hasta ahora, el Dow Jones 0,22, Standard & Poor's 0,30, Nasdaq 0,13. ¿Estarán esperando el libro beige de la Fed? Vamos a ver eso, a ver si durante el programa tenemos ese indicador. Vamos a hacer un indicador ahí. Pues salió una cifra del PMI de servicio. Ayer salió el ISM, como le dicen los estadounidenses, al servicio y fue bastante malo y obviamente que eso desplaza. Bajo lo esperado. Muy bajo lo esperado. Fíjate que bajó de 54 puntos a cerca de 51. Exacto, es mucho. Sí. Y eso cierra un poco el camino. Nos tiró el dólar para abajo nosotros. Y siguió bajando en el día de hoy en el dólar. Pero antes te voy a contar cómo estuvo la bolsa. A esta hora está bajando. El IPSA un 0,56 y el IJPA también desciende un 0,48. ¿Qué pasó con el cobre? Subió un 0,43% en la bolsa de metales de Londres a 2,10. Alcanzó en el día de hoy. ¿Y cómo está el dólar? Siguió bajando. Ayer bajó 10 pesos y hoy 1,46. 661,36 comprador y 661,80 vendedor. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también a través de nuestro Twitter, @infinitafm. Partimos por el principio, como dicen algunos, ¿no es cierto? Hablando de este IPOM que me llamó la atención porque Rodrigo Vergara dice que el crecimiento, en junio había dicho que el crecimiento de Chile para este 2016 era de un 1,25 a un 2% y ahora lo acortó a 1,5, o sea, subió la expectativa, el piso de 1,5 a 2%. Sí. Bueno, es una nota interesante esa, pero es que no cambia mucho el escenario declinante que muestra la economía. Yo durante el año 2015 observé una trayectoria muy cercana al 2%, que es el techo que está apuntando ahora el Banco Central. Pero veo que esa trayectoria se está empinando hacia abajo, y por lo tanto tener un piso 1,5 realmente es una cifra peligrosa, que entre paréntesis es mi proyección para este año. O sea, mi proyección para el crecimiento del Producto Interno Bruto este año coincide con el piso que el Banco Central ha puesto en el informe. Pero yo creo que la cifra que es más impactante es la caída de la inversión, que la estima para este año en 1,5%. En el informe anterior había mostrado una cifra levemente positiva.
Por lo tanto, el Banco Central llega al convencimiento que este proceso de crecimiento negativo de la inversión, que ya va para tercer año, se mantiene, y por lo tanto los visos de crecimiento no se ven por ningún lado. Hay una contracción de la inversión para este año y un leve repunte. Tú tienes la cifra exacta ahí en el papelito para el próximo año de la inversión. Sí, un 0,7, pero la verdad es que nadie sabe porque este es un proceso continuo, dinámico y va cambiando con lo que observamos cada día. A mí lo que me preocupa también es la débil evolución que se proyecta para la demanda interna en la economía, que un es 1%. Un 1%, Muy que es poco. consumo, más inversión, que ya dijimos que era negativo, y gasto del gobierno, que también está acotado. Hoy día también hubo un llamado explícito del presidente del Banco Central a que se cumpla el balance estructural. O sea, el presidente del Banco Central hizo un llamado explícito a que haya disciplina fiscal. Yo he escuchado a algunos parlamentarios decir que no les importa la disciplina fiscal. Cuidado, esto no es una cuestión de elegancia. La disciplina fiscal es la que miran las agencias clasificadoras externas, es la que miran los inversionistas externos, quienes financian el ahorro externo que permite al país financiar las inversiones. Y por lo tanto, ¿cuál es el problema mayor de Chile en estos momentos? El bajo crecimiento y el aumento en la tasa de desempleo. Decir que no nos importa la disciplina fiscal es decir, oye, no me importa que siga aumentando el desempleo y el bajo crecimiento. Fíjate que Rodrigo Vergara también fue explícito en hablar que ya llevan 4 años, ¿no es cierto? Si no se cumplen los pronósticos, el crecimiento promedio de la economía será de 2% en 4 años. Incluso este es el último reporte que va a hacer Rodrigo Vergara, porque termina su mandato el 9 de diciembre. En diciembre, y bueno, sigue como consejero. Pero fue bien explícito a decir que era importante enfocarse en el crecimiento y, como dices tú, también de un espaldarazo. ¿Dijo que seguía consejero? No lo sé, pero se supone que queda consejero. No se sabe. No se sabe todavía. No, por una decisión de él, personal. Efectivamente, él tiene el periodo del consejero de 10 años y el periodo presidente de 5 años. Por lo tanto, había especulaciones respecto a si iba a seguir o no. Yo creo que tiene ganas de seguir. Pienso yo, creo. No sé, yo lo que sí es, hay certeza en que este año se cumplen 5 años en que él es presidente y tiene que dejar, ¿no es cierto?, ese cargo. Yo creo que es interesante también, tú lo señalaste, esta contracción en la inversión para este año. También otro elemento interesante que había estado muy dentro de lo que analizaban los especialistas, es qué pasa con la inflación. Ubica la inflación, la proyección de inflación en torno a un 3,5% a fin de año, sin cambios significativos respecto al trimestre anterior. Para el 2017, ya a fines del 2017, el Banco Central ve una inflación de un 3,1%. Es decir, aquí un poco explicó este cambio de restrictivo a neutral con respecto a la tasa de política monetaria, y dejó entrever que durante el 2016 el Banco Central no haría cambio a esta tasa política que está en un 3,5%, porque también hay algunos voces parlamentarios, distintas autoridades que expresidente del Banco Central, diciendo que era importante que el Banco Central hiciera algún ajuste, pero obviamente bajando la tasa de política para dar una mayor estímulo a la economía. Yo creo que eso lo dejó bien zanjado, que por el momento no va a haber. Bueno, yo creo que las cifras de inflación son evidentes y están en absoluta concordancia con el enfriamiento que está ocurriendo en la economía. Es decir, la baja inflación, más que ser labor de la política monetaria en estos momentos, se ha beneficiado, entre comillas, de la baja demanda que hay en la economía y por lo tanto de la baja presión. Y además se ha juntado con un periodo y sobre todo se marcó desde el Brexit, ¿no es cierto?, en junio, que nuestro peso se ha estado revaluando. Y eso ayuda a toda la parte de los bienes transables a no insuflar más inflación en la economía. Por lo tanto, estoy de acuerdo, 3,5 este año y mis cálculos me dan levemente por abajo del 3% el próximo año. Podría ser 2,8. ¿Tú dices por la caída en el consumo y en la demanda? Claro, porque la economía se ha enfriado, entonces es posiblemente la inflación y de ahí algunos cálculos apuntan a que debería haber una baja de tasa de interés. Yo creo que primero hay que observar bien esto. Yo le tengo mucho respeto a la baja en la tasa de interés, porque lo que importa es la tasa real, y la tasa real de interés es la nominal, que es lo que el Banco Central pone, menos las expectativas de inflación. Por lo tanto, si empieza a bajar la tasa nominal y la expectativa de inflación se mantiene en torno al 3%,
la tasa real podría ser cero o negativo, lo que efectivamente es una tasa muy expansiva y tiene efecto en el mediano plazo. Tiene efecto en el mediano plazo y por lo tanto eso se debe cuidar mucho, porque realmente la tasa de interés no es lo que está explicando componentes de la demanda como el consumo y la inversión. Eso están afectados por las expectativas. Exactamente, las expectativas que también las mencionó el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, hablando, son cifras que también conocimos esta semana, las expectativas del consumidor, las expectativas empresariales, que están bastante a la baja en nuestro país. Otra cosa que también señaló y que tú también estás dentro del comité asesor, ¿no es cierto?, con respecto al PIB tendencial, ajustó el PIB tendencial en 3 décimas, por debajo de lo estimado el año anterior, a 3,2%, un poco más alto de lo que les dio a ustedes. Sí, a nosotros nos dio 3 y a mí me dio, lo quiero sincerar, 2,7%. Entonces, le comentaba a Paulina antes que empezáramos el programa, estamos aquí contando confidencias. Le comentaba, cuidado con las confidencias que cuenta Alejandro. Le comentaba que para mí me causó mucha impresión porque a ti te entregan una matriz con las estimaciones a 5 años del producto tendencial, de la evolución de la trayectoria de la fuerza de trabajo, de la trayectoria del capital, o sea, la inversión, y de la productividad total de factores. Y es impresionante ver que un grupo de 15, 16 economistas que no están trabajando juntos, están trabajando solos y entregan sus cifras, coincidan en que la trayectoria del producto tendencial para los próximos 5 años realmente es débil, cercana al 3%. O sea, el crecimiento efectivo que vamos a tener este año y el próximo, creo yo, y el otro también va a estar bajo el producto tendencial, si es que no vuelve a bajar el cálculo el próximo año, lo que da un gap. Entonces estamos en una situación de estancamiento muy, muy sostenido, porque no es solo un año, se sostiene en los próximos años y por lo tanto es una llamada a severa atención de por qué está ocurriendo esto en Chile, donde teníamos tasas de crecimiento del 5%, donde el producto per cápita, PPP que se llama, que es para poder comparar, era $23,000. Basta que la tasa de crecimiento de la población sea mayor que la tasa de crecimiento del producto para que nos bajemos de piso y no sea $23,000 per cápita. Podemos llegar a 22,000. Y yo creo que estamos cerca de eso. Y lo que me preocupa más es algo que yo dije en una entrevista que le di a La Tercera a comienzo de año, donde dije lo peor que le puede pasar al gobierno de la presidenta Bachelet es que la distribución del ingreso empeore al final de su gobierno, porque todos los esfuerzos que se han hecho, todas las reformas que se han hecho, es bajo el objetivo de mejorar la distribución del ingreso, que haya más equidad, pero si terminamos peor, oye, fuimos por lana y salimos trasquilados en todo. Así que esa es una cuestión que yo la he escuchado en conversaciones con reputados miembros del Partido Socialista, que ya está circulando. Bueno, y en esa misma línea, como que hay preocupación, lo dijo el presidente del Banco Central, y también se ha visto en los distintos senadores que asistieron a este informe que entrega, y tiene que ver, por ejemplo, con cómo reactivar la inversión. Vimos, ¿no es cierto?, una inversión negativa, cómo reactivarlo. Se habló, fíjate, se comenzó a hablar sobre el tema de las concesiones, que es algo que al principio del gobierno de la presidenta Bachelet, la hospitalaria separaba las inversiones. Entonces yo escuchaba al senador Montes, hablando sobre, por ejemplo, que específicamente en el tema de los hospitales había habido un mal manejo de la concesión, pero yo creo que lo más importante es el modelo. Porque ahí me acuerdo cuando comenzó esa discusión, se criticó el modelo, se criticó la forma de concesión. Yo creo que más que fiscalizar el modelo, a lo mejor fiscalizar a las empresas que están dentro de ese modelo. Pero el modelo no es malo, porque obviamente ¿qué hace? Una unión entre el aporte público y el aporte privado. Y es eso lo que necesitamos esencialmente, porque sabemos que el aporte privado se está yendo a otras latitudes. Ayer veíamos, por ejemplo, esa reunión extensa de empresarios chilenos con el presidente Pablo Kuczynski. Hemos tenido, por ejemplo, delegaciones empresariales a Argentina, a Estados Colombia. Unidos, estuvieron en Miami, liderados por la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces, la verdad que hay un ánimo inversor nacional que está apostando sus fichas no en nuestro país, sino que fuera de él. O sea, los empleos se crean afuera. Bueno, y ahí está la otra palabra. ¿Qué pasa con el tema del empleo? Que ya tuvimos un 7,1%, y habla también el Banco Central, si bien no se casa con la cifra, por supuesto el presidente del Banco Central habla de un deterioro del mercado laboral. Así es. Mira, yo dejé algo colgando en el comentario de la tasa de interés. Fíjate que lo que no nos puede pasar a nosotros
es que se armen burbujas aquí financieras o burbujas inmobiliarias, que es el gran temor que hay en Estados Unidos. Incluso el otro día hubo una severa crítica al Banco Central Europeo porque no había más bonos, porque ha sido tan alta la demanda de bonos que los precios se empiezan a inflar, igual que en Estados Unidos. Acá podría pasar algo similar. Y el problema es que cuando se inflan demasiado los precios de los activos financieros e inmobiliarios, existe el temor de una burbuja. Y las burbujas cuando explotan, realmente producen un efecto riqueza negativo en el país que baja el consumo. Y además, el precio de los activos financieros, particularmente los bonos, altos, están asociados con bajas tasas de interés de financiamiento. Entonces exacerban y provocan este efecto de que los precios de los activos inmobiliarios y financieros se van subiendo, van escalando. Es el gran temor de la señora Yellen en Estados Unidos, porque eso no ha terminado. Y como han habido cifras, como la que señalabas tú al comienzo del programa, del ISM, ¿no es cierto?, que es el índice de servicio, se va retrasando la subida de tasa de interés, el ajuste de tasa de interés. O sea, ya reconocen que hay un nivel acotado de la tasa de interés antes de crear excesos financieros que pueden llevar a situaciones peores después. Eso es un tema problemático no solo en Estados Unidos, sino que también lo que pasa en nuestro país. Vámonos, por ejemplo, a los riesgos que vislumbra el Banco Central, porque dentro del informe también detalla cuáles son los principales riesgos y precisamente habla sobre la trayectoria que puede tener la tasa de interés en Estados Unidos. Habla de lo que pueda o no pueda hacer la Fed. Lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa y obviamente por eso hay un ajuste tan importante en el precio del dólar en el día de hoy. Claro. Tiene que ver con que las perspectivas de un aumento de tasa en la Reserva Federal han bajado. Se empiezan a atrasar. Exactamente. También habló sobre Europa y el Brexit y también las dudas con respecto al crecimiento de China. China también es una nebulosa que no se ha logrado desagregar, no se ha logrado introducir con certeza, con transparencia lo que pasa en el gigante asiático. Ahí específicamente es cuánto más se va a ajustar la trayectoria del Producto Interno Bruto de China. ¿Y sabes de dónde viene la principal duda de China? Que los inversionistas no creen en las cifras oficiales. Nosotros tuvimos un episodio donde se puso en duda una cifra del INE la semana pasada, que yo comenté en varios programas largamente, que lo delicado que resulta que un ministro o una ministra de Estado ponga en duda las cifras de agencias oficiales que se han ganado pese a muchos problemas, fama de ser independiente. Sí, lo comentamos la semana pasada. Lo comentamos. Sí. Yo estoy con la cabeza media mala, pero lo que te digo, China es el problema que tiene, que sus cifras oficiales no tienen credibilidad. Entonces de ahí se empieza a generar incertidumbre. ¿Es 6% o será 5%? Lo mismo que pasaba con la Argentina de Kirchner. Exactamente, la misma Argentina y lo que ha tratado de hacer Mauricio Macri, que ahora tuvo con el alza de tarifas, le dieron el vamos. Y le levantaron el castigo, el Fondo Monetario. Exactamente, yo creo que eso es muy importante porque él también está tratando de hacer como un instituto como el INE chileno. Independiente y obviamente que tenga las cifras, porque acuérdate que nadie le creía cuando decía algo gobierno de Kirchner que tenía... No era Kirchner, era Fernández. Con Kirchner y después Fernández. Sí, pero ella hablaba de una inflación que nadie creía. Bueno, pero esa costumbre venía del marido, que en paz descanse, ¿no es cierto? Bueno, hablemos del cobre, que también ha hecho noticia durante toda esta semana y sigue haciendo. Fíjate que hoy día sale un titular en El Pulso. El Senado desafía al gobierno y analizará ley reservada del cobre previo al presupuesto 2017. Ahí hablan distintos, habla Hernández, también habla la ministra del ramo sobre la necesidad urgente que tiene Codelco de una capitalización ahora, ya. ¿Y qué habla del precio del cobre para el 2018? Tú tienes el dato del 2016, pero para el 2018 2.3, 2.15 creo este año. Yo creo que es una apuesta bastante peligrosa. Yo no estoy tan seguro que en 2 años más el precio del cobre vaya a estar ahí. Más bien creo lo contrario, porque lo que yo veo en la trayectoria de la economía mundial es que el dólar en la economía mundial tarde o temprano se va a revaluar el dólar, por lo tanto nuestro peso se va a devaluar. Cada vez que se revalúa el dólar, cae el precio de los commodities, entre ellos el cobre. Por lo tanto, yo no veo un espacio para que pueda crecer a 2.30. Y también habla del petróleo. Y el petróleo lo ven en 43. 43 este año y ya el 2018 ya hablaba de 55 dólares. Bueno, vamos a ver. ¿Hacemos una pausa mejor? Hagamos una pausa, sí. Hacemos una pausa cuando son las 2:18.
liderazgo, la capacidad de tomar la iniciativa, de llevar adelante los desafíos incentivando a los demás. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. El rugido de un león puede escucharse a más de 8 kilómetros de distancia. Eso es liderazgo. En BCI Corporate and Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestro liderazgo. BCI Corporate and Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera junto a Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. Dejamos lanzada una flecha y yo creo que es interesante también analizar esta flecha que tiene que ver con la situación de Codelco, la situación de esta minera que, según Nelson Pizarro, su presidente, no tiene plata para financiar los proyectos estructurales. Está en una situación bastante crítica y se abrió la discusión en torno a qué se debiera hacer, qué pasaría con la ley reservada del cobre. Pero el gobierno dijo, no, esto no lo vamos a analizar este año, primero vamos a ver el presupuesto, pero nuevamente, como yo decía, en una actitud los senadores han dicho, no, nosotros tenemos que analizar esta ley reservada al cobre. ¿Qué es lo que hace esta ley reservada al cobre? Da el 10% de las ventas. De las ventas, no de las utilidades, a las Fuerzas Armadas para financiar lo que significa tener Fuerzas Armadas. Y recordemos que es muy importante tener una Fuerza Armada con respecto a un país, ¿no es cierto?, como Chile. Yo creo que eso es muy importante, pero la forma de financiar a lo mejor eso puede cambiar. Recuerdo que en el gobierno de Sebastián Piñera se propuso un plan plurianual para financiar a las Fuerzas Armadas y así dejar, ¿no es cierto?, el tema del cobre de una manera separar las aguas. Quedó guardado eso. Quedó guardado, exactamente. Mira, yo lo que creo acá, que esta necesidad de capitalización de Codelco es manifiesta. Codelco capitaliza el 9% de todo lo que genera y otras empresas a nivel mundial están capitalizando el 45%. O sea, claramente hay una necesidad de capitalización. Ahora, ¿por qué es esto? Porque es verdad que el precio del cobre se ha desplomado y ha generado enorme impacto en Codelco y en los recursos que recibe el fisco, pero también es verdad que los costos de Codelco cada vez son más altos. Entonces, la capitalización es, entre otras cosas, para proyectos que permitan aumentar su eficiencia y de esa manera bajar los costos. No puede seguir la empresa estatal produciendo con este tremendo hoyo que los camiones se mueran 2 horas para abajo, 2 horas para arriba y sacan un cobre que ya no es de la misma ley o eficiencia, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ese es el problema de fondo. Esos son los costos de Codelco, ¿eh? Y lo otro, también llegó el momento de discutir si hay que inyectar capitales privados o no a Codelco, que hay gente que por cuestiones ideológicas le hace asco, pero oye, se trata de un recurso que es clave para el país, es clave porque mantiene una industria adherida impresionante. Yo me recuerdo que cuando el boom del cobre estuvo alto en la época de Piñera, ¿no es cierto?, habían 5.000 empresas que prestaban servicio a Codelco, empresas de tecnología, empresas de telecomunicaciones, se hablaba del clúster minero, ¿te acuerdas cuando se hablaba de los nuevos polos de desarrollo? Y se hablaba no solo el clúster que tiene que ver con el pesquero, sino que también el clúster minero que involucra, como tú dices, a muchos proveedores y genera empleo a pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, Codelco genera empleos directos e indirectos a través de empresas privadas que están adheridos al movimiento de esta gran empresa minera. Entonces hay que cuidarla porque agrega mucho valor en el resto de la economía. Bueno, eso con respecto a Codelco, y otro de los temas también que ha estado dentro de la coyuntura nacional es el presupuesto. Lo dijo hoy día el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, sobre la importancia de mantener, ¿no es cierto?, las reglas claras, el balance estructural. Y ahí obviamente que el 16 de septiembre es la fecha tope que tiene el ministro de Hacienda para entregar el presupuesto al Congreso. Así. ¿Tú sabes quién inventó el balance estructural? No. El presidente Ricardo Lagos. Ah, sí. Él puso esa ancla fiscal
que ha sido de mucha importancia porque es un instrumento que permite suavizar el ciclo económico, lo suaviza. Entonces cuando el ciclo económico es demasiado expansivo, el fisco tiende a gastar menos. Y cuando el ciclo va a la baja, el fisco tiene que gastar más. Pero siempre cumpliendo un ancla que en este momento es el menos 1% del Producto Interno Bruto. Y se adosa a lo que hemos venido comentando, la importancia de la disciplina fiscal para que los recursos que financian una parte importante de la inversión de este país sigan concurriendo a Chile. Hablemos un poco del ámbito internacional y unos datos así medio jugosos. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con Donald Trump, que fíjate que está repuntando. Sí. Bajó en agosto las encuestas y ahora está repuntando. Fíjate que la visita que hizo Donald Trump a México estoy viendo aquí en los portales de internet, renunció el ministro de Hacienda de México debido a todo lo que generó la visita de Donald Trump. Muy mal manejado por el gobierno mexicano. Y Hillary Clinton declinó la invitación que le había hecho el gobierno mexicano a asistir a ese país. Bueno, la gran crítica que se le hizo al presidente de México fue no haber tratado con más dureza a alguien que había tratado muy mal a los mexicanos, ¿no es cierto? E incluso él es el autor de la idea de crear un muro para que no haya migración. Entre paréntesis, muchos mexicanos que van a Estados Unidos ayudan a muchas empresas norteamericanas a producir a costos muy bajos, porque les pagan bastante bajos los salarios. Entonces, esto me recuerda a la época de la esclavitud, cuando fue la guerra de la secesión en Estados Unidos, que una de las principales razones del sur de irse contra el norte fue que estaban en contra del fin de la esclavitud porque significaba que se le iba la mano de obra barata. ¿Qué va a pasar en Estados Unidos, la verdad? Bueno, yo creo que va a ganar Hillary Clinton, pese a que es efectivo lo que tú dices, que las encuestas se han estrechado, pero el tinte medio fanático, no medio, entero, de Trump, yo creo que no le juega bien, pese a que Estados Unidos es una cultura muy conservadora. Yo viví 5 años ahí, cuando hice mis estudios, por lo tanto los conozco bien. Es una sociedad muy conservadora, pese a eso, buscan siempre la moderación. O sea, son conservadores que buscan la moderación y por lo tanto creo muy poco probable que logre imponerse en las próximas elecciones. Te vuelvo a Chile, Alejandro, porque no comentamos en el segmento pasado lo que había. Hoy día el INE también entregó cifras con respecto a las remuneraciones, al índice nominales de remuneración y el costo de la mano de obra. Anotaron variaciones mensuales de un 0,5 y un 0,6% respectivamente. Más baja que las anteriores. Sí, más baja. De esta forma, en 12 meses ambos índices presentaron, alzas de 4,9 el índice de remuneraciones y de 5,4 este índice de costo de la mano obra, registrando por supuesto las menores variaciones interanuales desde diciembre de 2010. Es más bajo que la medición anterior. Exactamente, ahí está el impacto del desempleo. El impacto del desempleo. Okay. Ahí vemos que el índice, un indicador, yo lo he aprendido con ustedes, los economistas, que cuando hay un índice de remuneración que está a la baja, genera que hay una mayor incertidumbre en el plano del empleo. Y hay mayor desempleo, porque en esas condiciones los trabajadores ofrecen su trabajo en condiciones más mezquinas porque hay más desempleo, simplemente porque hay más desempleo. Así funcionan los mercados. Por eso que colocar leyes de inamovilidad, rigidez, al final termina bajando los salarios y termina provocando más desempleo y por lo tanto bajando la masa salarial y por lo tanto bajando el consumo, que es lo que importa. Bueno, las proyecciones para este año en nuestro país no son muy esperanzadoras, la verdad. Lo peor es que eso es malo para el 17 y el 18, porque entre este ajuste que se produjo en el IPOM, ¿no es cierto?, entre 1,5 y 2, ha pasado piola, como decimos, el ajuste que hizo el Banco Central al crecimiento del próximo año, que lo bajó a un rango entre 2,75 y un 1,75. Y como les gustan los pisos a los institutos emisores en general, es probable que el próximo año tenga una cifra de crecimiento por debajo del 2% nuevo. Bueno, ahí está de nuevo el llamado. A mí me parece una frase magistral que hace Rodrigo Vergara hoy día en el Congreso. Dice: el llamado a atención de Vergara, sin crecimiento, comillas, no hay recursos para políticas sociales. Bueno, eso es lo que hay. Yo creo que esa es el centro de toda la discusión. Y obviamente que es un hecho que el gobierno está visualizando que no va a poder desarrollar todas las obras sociales que tiene. Los bienes públicos. Con un crecimiento que cada vez es más bajo. Así es, porque yo he escuchado mucho eslogan, yo lo veo mucho en Twitter. Yo soy un seguidor de Twitter y mucha gente que dice que este país por dignidad necesita mejores niveles de educación pública, mejor salud pública, mejores pensiones públicas.
Yo podría estar de acuerdo que los débiles necesitan apoyo del Estado, pero veamos primero cómo lo financiamos, porque si no tenemos financiamiento no vamos a poder hacer nada de eso, y peor todavía, si lo financiamos de mala manera, con déficit al estilo brasileño o al estilo argentino antes que llegara Macri, va a terminar explotando la economía, aumentando el desempleo y llevándola la economía a una recesión. Bueno, este es el año, para terminar un poco en positivo, este es el año de la productividad en nuestro país, y hemos visto también al ministro de Economía intentando desarrollar reformas microeconómicas para acelerar. Tiene que ver con los notarios, tiene que ver con la factura electrónica, tiene que ver con un incentivo. Por ejemplo, ahora entregaron el premio a la innovación, y que lo que dice el ministro, el emprendimiento innovador debe ser el motor de desarrollo. Yo creo que es uno de los motores de desarrollo, porque obviamente que la tecnología es muy importante para todo el desarrollo de tecnologías móviles. Lo hemos conversado aquí en el programa. Oye, ¿puedo pasar un aviso? ¿Cuál aviso? El viernes el Mercurio va a publicar una columna mía sobre eso, sobre la importancia de los pagos móviles. Así que el viernes, por favor, lean mi columna. Bueno, lo escuchó aquí en Infinita. Antes del Mercurio, lo escucharon aquí en Infinita, sí, aquí hubo un programa muy importante. Súper interesante sobre lo que viene en pagos móviles y la importancia, ¿no es cierto?, de la tecnología en esa área. Yo creo que hay que remar hacia un mismo lado, pero obviamente, como lo dijo también el ministro de Hacienda, que hay que centrarse en una cosa, que se llama crecimiento. Así es. Y para ello la confianza es sin fundamental. Crecimiento no hay nada. Alejandro, se nos acabó el programa. Un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Paulina. Gracias, Paulina. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita, que hoy cumple 39 años. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.